Hola Anaís, qué bien tenerte aquí en Inspira. La verdad que súper feliz de tener unos minutitos contigo y de que nos cuentes todas las cosas interesantes que sé que van a venir en estos 15-20 minutos que tenemos. Muy bien, muchas gracias por invitarme, por poder participar y charlar un ratito contigo. Sí, con ganas, con ganas. Entonces, mi primera pregunta, porque yo sé que tú eres terapeuta Gestalt, eres psicóloga también, has hecho PNL, que es programación neurolingüística. Entonces, yo tengo la curiosidad, y a lo mejor mucha gente también se lo pregunta, ¿qué diferencia hay entre la psicología y la terapia Gestalt? Si me puedes contar un poquito. Es una pregunta difícil un poco de responder, ¿vale? Lo primero que te diría, claro, la psicología es un concepto muy amplio, ¿no? Y hay muchas psicologías, y ha habido muchas psicologías a lo largo de los años. Te respondería más bien como la psicología estándar que se conoce hoy en día, cómo se trabaja, ¿no? Cómo se estudia en universidades, ¿no? Por decirlo así, o por Ujú, lo menos en España. El enfoque de la psicología, al principio la psicología estaba mucho más cerca de la filosofía y poco a poco se fue acercando más a la psiquiatría, ¿no? Un modelo mucho más médico. Entonces ujú, la idea de alguna forma es que la psicología trata de ser mucho más científica y por lo tanto que se pueda comprobar, demostrar y hacer estudios, ¿no? Entonces en eso lo que busca muchas veces es hacer pues una evaluación, un diagnóstico y a partir de ahí un tratamiento, ¿no? ujú, Esto sería como la versión muy simplificada estándar, ¿no? Desde la terapia Gestalt, que forma parte de una rama de la psicología, que es la psicología humanista, ¿vale? Y ahí es una de las grandes, las más fuertes, pero es una parte y hay otras, ¿no? Entonces, dentro de la psicología humanista y en especial la Gestalt, se pone mucho foco también en englobar a la persona como un todo, ¿no? Con ujú, todas sus partes. Entre ellas, la Gestalt lo que da mucha importancia es a las emociones y al cuerpo, a la conciencia corporal, porque obviamente sentimos las emociones en el cuerpo, ¿sí? No las ujú, pensamos. ujú. Cuando estamos tristes, lo sentimos en el cuerpo. ¿Con eso quieres decir que quizá la psicología es más mental y la Gestalt engloba más este tema corporal, emocional, quizá, ¿no? Tiene como una visión un poco más holística del ser humano. Sí, la psicología hoy en día es más mental, más cognitiva y más conductual, la conducta, porque se enfoca en aquello que puede un poco medir y es muy complejo medir las emociones, Ujú, ¿no? Entonces, es verdad que siendo algo tan importante a veces ha quedado un poco como relegado ujú. dentro de cómo se aborda eso, se abordan los síntomas, pero no la raíz, digamos, de las emociones. Entonces, en ese sentido, para mí es muy interesante la aproximación que hace la Gestalt porque le da mucha importancia y porque Ujú. atiende al cuerpo, que también es donde realmente esto sucede, ¿no? Bueno, y de hecho se está viendo, es verdad que el estudio de las emociones es relativamente reciente, cosa que es alucinante. Bueno, reciente en Occidente, no sé en Sí, otras culturas, ¿no? Que esto también sí, es importante también. puntualizar, pero que es muy reciente y más en este tema más científico, ¿no? Intentar meter las emociones en lo científico, Sí. porque al final somos seres emocionales y cada vez se ve más que las decisiones que tomamos vienen de la emoción. En un momento, en algunos sitios he leído de que realmente la decisión la tomamos emocionalmente y entonces es el cerebro el que hace como no, en realidad la estoy tomando por esto, por esto, por esto, como que se inventa la lógica, Claro, pero que en le da realidad, sentido, ¿no? exacto, pero que en realidad la decisión la tomó la emoción, hasta ese Muchas punto, veces es ¿no? así, ¿eh? Yo no sé, la verdad que no tengo los datos, no sé si siempre es así, pero hay muchas veces en que hay muchas decisiones que están muy guiadas por las emociones, Mm. muchas. Y, Sí. y ahora me venía una cuestión que siempre tengo en la cabeza y a lo mejor no la puedes responder tampoco tú, ¿eh? No lo sé, pero yo siempre tengo esta cosa de qué viene primero, el pensamiento o la emoción, ¿no? Mm, Muchas veces pienso que es la emoción y después el pensamiento y muchas veces pienso que el pensamiento, bueno, y eso lo tengo totalmente comprobado, que el pensamiento puede generar las emociones, ¿no? No sé si tú tienes sí. alguna, alguna favorita Mira, aquí. ¿Qué te va primero, el diría huevo o la que gallina? claro, es el huevo o la gallina, no sé si podemos llegar a una conclusión y que sea válida, pero es verdad que durante muchos años se creyó y se ha puesto mucho énfasis en la psicología de cómo el pensamiento afecta a la emoción, ¿sí?
para mí está siendo, sobre todo en mi práctica, muy evidente y cada vez desde que he incluido esta perspectiva me abre mucho más, ¿no?, la comprensión de qué es lo que está ocurriendo en la mente al comprender desde dónde viene y viene desde una emoción determinada, ¿no? Entonces, ver ese camino también me parece muy importante, porque si no Mm. nos estamos perdiendo como la mitad del ciclo, ¿no? Que se retroalimentan seguro, ¿no? Pero que están las dos partes y que se afectan mutuamente. Mm. Eso es Sí, sí, para mí, ¿no? total. Y al final es un poco eso, ¿no? Incidir tanto en una como en otra, ¿no? Al Sí. final es importante. Y hablando de emociones, ¿cuáles son los bloqueos más comunes que puedes encontrar en tu consulta con tus clientes? Ahora en este momento que ya es pospandemia, porque ya seguro que son diferentes a los durante la Sí, pandemia, ¿no? un ¿Cuáles son poquito. ahora? Ahora, y no te diría ahora, sinceramente creo que esto es general, Ujú. pandemia, pospandemia, Da ¿no? igual, ¿no? Y en todos momentos. Creo que precisamente pasa eso, que hay muy poca comprensión de las emociones y hay muy poco entendimiento de qué hacer con las emociones, ¿no? La mayoría de la gente, puesto que es algo incómodo y desagradable, lo que hace es evitarlo, ¿no? O cuestionarse o juzgarse por ello. Entonces, creo que de lo que pecamos en esta sociedad es de intentar reprimir, ¿no?, las emociones, que tienen como consecuencia que muchas veces lo que pasa es que las reacciones que salen disparadas, salen en momentos que no son correctos, salen en las relaciones más próximas donde igual nos sentimos más seguros y entonces ahí es donde sale. Entonces se ven toda una serie de, ¿no?, repercusiones por el hecho de no saber muy bien qué hacer con lo que sentimos. Muchas veces ni siquiera hay personas que saben lo que sienten, ¿no? Es simplemente el primer paso de toma Ujú, de conciencia. Me ujú. pasa algo, es incómodo, pero no sé ponerle ni siquiera palabras, ¿no? No sé ni cómo expresar eso que me está ocurriendo, ¿no? Por eso el foco de la Gestalt es tanto como llevar la atención al cuerpo, sentir y desde ahí poder empezar a reconocer, ¿no? Lo primero es eso, ¿es agradable o es desagradable? ¿Vale? Si es desagradable, entonces a qué se parece, ¿no? Y desde ahí ir desgranando poquito a poco, pues a qué emoción corresponde, qué ha movido esa emoción, ¿no? Y ahí, desde ahí, para mí, ¿no?, es cuando tiene mucho más sentido, ok, ¿por qué estoy pensando como estoy pensando? ¿No? Ujú. Esto afecta a cómo yo percibo. Ujú, claro. ¿Sí? Es que nuestro vocabulario emocional es muy, muy limitado. No estamos nada acostumbrados a realmente chequear y saber lo que estamos sintiendo y expresarlo, ya ni te cuento. Ujú. Y en ese sentido, ¿tú eres una persona que a lo mejor que califica emociones negativas y positivas? Porque esto también hay como debate. A mí no me gusta ponerle esas No, etiquetas y quería saber también tu opinión con respecto a esto. para nada. Bueno, desde mi visión eso no hay positivo o negativo. Si están es porque obviamente tienen una función y todas las emociones tienen una función y están ahí porque son importantes y están ahí porque han sido necesarias y a nivel evolutivo han tenido toda una razón de mucho peso para existir. Lo que pasa es que eso precisamente muchas veces no tenemos esa información, entonces simplemente es algo desagradable que me pasa en mí y que no sé qué hacer con ello, ¿no? Mm. Entonces, pues bueno, cada uno busca diferentes estrategias como para quitárselas de encima o para lidiar lo mejor que puede, ¿no? Dependiendo también muchas veces de los modelos que hemos tenido, ¿no? De cómo se nos ha enseñado o no, por lo que hemos visto, si nuestro entorno le da permiso o no las emociones, si eso se vive como algo peligroso y no se habla de ello, o al contrario, se le da espacio y se comenta, o, ¿no? Dependiendo de qué persona lo vive de una manera determinada y tiene unos recursos, ¿no? Bueno, es que tenemos mucho miedo a las emociones, eso es verdad también, ¿no? Sí, sí. De hecho, hay mucha gente que se siente incómoda, a lo mejor si una persona se pone a llorar o si, ¿no?, expresa sobre todo también la rabia, por ejemplo, ¿no? Es como muy mal vista. Hay Sí, muchas emociones que tienen muy mala fama sí, y, sí, y que encima ya desde pequeños nos han estado reprimiendo, ¿no? En ese claro. sentido, ¿hay alguna emoción que digas, ostras, esta se lleva la palma, como emoción reprimida, digamos, o emoción que cuesta expresar? A ver, y esto es una generalización muy grande, teniendo en cuenta eso y que obviamente hay todo el rango de variabilidad.
Me parece que en las mujeres se tiende a reprimir mucho más la rabia, los hombres tienen mucho más permiso para expresarla, para enfadarse unos con otros, para hacer deporte y expresar su enfado, ¿no? Es como que la sociedad permite mucho más el enfado en los hombres y en cambio las mujeres, por ejemplo, les cuesta mucho expresar, dar un golpe en la mesa, decir su opinión, ¿no? Ahí esa agresividad que en el hombre está permitido, en la mujer es muy juzgada, ¿no? Una mujer agresiva se vive como algo muy violento, entonces pues eso limita en muchos sentidos. En el hombre, con por ejemplo la tristeza, ¿no? Dificultad para dejarse sentir triste, dejarse sentir vulnerable, poder llorar, ¿no? Es algo que tantos hombres tienen cortada esta expresión, ¿no? Donde no hay permiso y en eso hago mucho hincapié para las mujeres de somos muy afortunadas de poder llorar, ¿no? Y de que se nos haya dado el permiso de llorar porque tenemos una vía de drenaje que ellos no tienen. ¿No? Que ellos expresan muchas veces toda esa tristeza o incluso frustración, ¿no? Sale en forma de rabia, enfado, cabreo, ¿no? Entonces, a grosso modo diría eso. Es la rabia, los hombres la tristeza. Claro, y además me llega el tema de las adicciones, ¿no? O sea, al final estas emociones reprimidas lo que hacen también es alimentar posibles adicciones al juego, a las drogas, al alcohol, ¿no? Que al final es bebo para olvidar, ¿no? Estas frases, ¿no? Que para olvidar que las penas que no sé cómo gestionar, o sea. Sí, hay muchas vías, ¿no? Yo pienso que es como lo mismo antes, ¿no? Se retroalimenta. Por un lado es la evasión, ¿no? Sentirme de otra manera, salirme de esta sensación e ir a otra sensación más agradable, o momentáneamente más agradable. Por otro lado, muchas veces también, puesto que reprimimos, ¿y cómo reprimimos? El cuerpo para reprimir una emoción lo que hace es tensarse. Entonces, el cuerpo se va tensando internamente, toda la musculatura de sostén, ¿no? Va tensándose y volviendo el cuerpo como más duro, por decirlo, más rígido. Entonces, cuando estoy más duro, más rígido, siento menos. Y puesto que siento menos lo malo, siento menos lo bueno. Y que llega un momento que mi vida se vuelve algo como muy neutro, donde no hay intensidad. Buscar la intensidad, mucha gente recurre a las drogas, ¿no? Porque de repente traen un pico de intensidad que si no en sus vidas no hay espacio también, pues es verdad que las vidas hoy en día están muy llenas, hay muchas obligaciones, por ejemplo, pero hay poco espacio para la diversión, para el ocio, para el disfrute. Entonces, muchas veces si no hay una vía de entrada de placer, de recompensa, algo en lo que yo me siento capaz, bueno, disfruto, me río, entonces, pues, por ejemplo, la cocaína es un chute, ¿no? De recompensa, de dopamina, ¿no? Claro. Busco eso, la intensidad, la recompensa y también la evasión, sentirme de otra manera, ¿no? Sí. Sí, sí, claro, pero me parece muy interesante esto que comentas, que al estar rígido no sientes ni lo bueno, digamos, entre comillas, ni lo malo, ¿no? O sea, ni las emociones placenteras ni las desagradables, ¿no? Y al final te vuelves numb, no se me sale en inglés, pero vaya, Sí, como, ¿no? como Así, dormido, como que no sientes exacto, dormido, sí. deseado. Sí, y es muy interesante porque al final es abrirte a todas, ¿no? Me Claro, abro a todas las emociones y entiendo que ahí, claro, está ese miedo, ¿no? Ese, ostras, a ver si me abro y de pronto aquí ya, pues lo típico, mucha gente dice, ya no voy a parar de llorar, si como empiece no paro, ¿no? claro, se tiene muchas veces también mucho miedo al extremo, ¿no? Se vive como que la emoción, si le dejo espacio a la rabia, va a ser montar el Cristo, perder el control, ¿no? O empiezo a llorar, no voy a acabar nunca, ¿no? Es como que se tiene mucho miedo a que si le abro un poquito la puerta, la emoción sale despedida y me va a llevar al otro extremo, ¿no? Como que no se puede vivir como en pequeñas dosis, ¿no? Y Mm, vivirla, experimentarla. Y mm. eso también un poco lo que hacemos, ¿no? En las sesiones de terapia. Claro, entonces, ¿qué herramientas puede usar una persona para esto, ¿no? Para gestionar estas emociones, para que sepa que, oye, que esto se puede transitar, que no pasa nada, ¿no? Que no me voy a perder en ellas, ¿no? Mm. Y coger también lo bueno que traen, pero con Ujú. esa también seguridad o con decir, oye, que puedo con esto, ¿no? Que no me va a sobrepasar de Ujú. una manera que me deje sin armas, ¿no? O que me deje eso llorando todo el día. ¿Qué Ujú. herramientas nos puedes comentar?
Bueno, claro, lo primero sería darle realmente espacio a la emoción, ¿no? ¿Qué pasa? Que es verdad que hay veces que hay mucho miedo y hay mucho contenido. Entonces, pues lo ideal puede ser que a veces empecemos por tener a alguien al lado que va a acompañar eso, porque añade ese punto de seguridad, ¿no? De intervenir en caso de que la cosa se desbordara, Ujú. ¿sí? Acompañar y sobre todo acompañar también desde el permiso, ¿no? Nos damos permiso cuando otro no nos lo da muchas veces, ¿no? Entonces, el hecho de que haya una persona acompañándote, diciéndote que puedes y que está bien y que sientas, ¿no? Y que le des espacio a eso. Cuando yo digo espacio, a veces hay personas que no entienden muy bien a qué me refiero. Me refiero a Mm, sentir lo triste que estoy, a llorarlo si necesito, a si estoy enfadado, enfadada, darme cuenta y entonces poder pegar a lo mejor y hacer la acción necesaria, pegar un grito, ¿sí? Como de alguna manera exteriorizar las emociones vienen de moción, hay un movimiento, hay una acción necesaria. Si eso no ujú, se expresa, es cuando daña dentro, ¿no? mm, Entonces, claro, el entorno terapéutico lo que hace es dar como un contenedor donde la persona se siente lo suficientemente segura para descontrolar, ¿sí? Porque mm. hay alguien que controla. Claro. Me Esto en encanta esto que casa, comentas, claro, porque es como si yo no estoy segura de que puedo con ello, claro, pongo un poco esa necesidad de seguridad en otra persona que es un control, profesional y que va a sí. poder darme esa seguridad hasta que quizá en un futuro yo vea que sí, ¿no? Que puedo con ello perfectamente, pero que quizás es un proceso en el que al principio pues me da Claro, respeto y mejor tener una compañía, claro. sí, por eso también dependiendo de cómo se sienta la persona, ¿no? Y si es un asunto concreto, y entonces pues les invitaría a que realmente se dejen sentir, ¿no? Ayuda mucho llevar, ¿no? Una mano al pecho, una mano al abdomen, ese contacto, ¿no? Contigo misma y poderte sentir y dejarte estar, ¿no? La tendencia va a ser observar un poco cómo es la resistencia, que va a ser, me quiero ir, eso es incómodo, no, sí, es como un poco contradictorio, quiero dejar de sentir esto y sin embargo lo que hago es que yo muchas veces les invito a invitarle a la curiosidad. A ver, me voy a poner curioso en esta incomodidad, me voy a poner curiosa a descubrir qué me está ocurriendo y cómo me siento, a ver cómo es esta tristeza, a ver, me voy a quedar ahí a observarla, ¿no? Y a sentirla. Y de alguna manera en ese estar, ahí también sobre todo para mí es muy importante la herramienta de la respiración, ¿sí? Por lo que te decía, el cuerpo para dejar de sentir tensa y Mm, corta la respiración, mm, ¿sí? Entonces ahí dejamos de sentir. Cuando podemos respirar, estamos mandando al cerebro también otra información de seguridad, ¿sí? Siento esto que me da miedo, por lo tanto me tenso, ¿sí? Pero si lo puedo respirar, también le voy diciendo a mi cerebro, es seguro. Entonces, miedo, seguro, ¿sí? Y esto hace que la respiración se convierta como en un modulador, ¿sí? Que mm, me permite manejar la emoción y sentir un cierto control, ¿no? No se me desborda, no se me desborda porque la puedo respirar. Mientras la puedo respirar, la puedo contener. Si no respiro, hay escalada o hay bloqueo, ¿no? mm. Entonces, en ese sentido, para mí, la verdad que la respiración es la herramienta clave, aparte obviamente de la conciencia corporal, ¿no? Y de Mm. sentir en el cuerpo, a la gestión emocional. Sí. Claro, me parece muy interesante porque es algo además que tenemos todos, la respiración, y que es ese mensaje directo que le llega al cerebro, es seguro, ¿no? Si tú respiras con tranquilidad, el cerebro está diciendo estoy en un sitio seguro, porque normalmente es cuando estamos entrecortados, ¿no? Es cuando Ujú, hay un peligro, una ujú, amenaza, ¿no? Sin ujú, embargo, es verdad que tú estás relajado en la playa y estás respirando tranquilamente y ujú. el cerebro, pues es como, me puedo relajar porque este es un entorno seguro, no hay ningún depredador, no hay ningún peligro, Ujú. no hay nada, Sí, ¿no? Algo tan sencillo, pero que nos cuesta usar porque no estamos acostumbrados, ¿no? porque desconocemos y la tendencia automática, sí, de no sentir incomodidad o algo que es desagradable es bloquearlo, ¿no? Mm, Entonces, poner la atención consciente de que no, quiero hacer algo que en principio parece contradictorio, pero que después ayuda al mm, proceso, ¿no? Pues mm, es un proceso de aprender a hacer eso, pero de primeras pues no es tan sencillo, ¿no? Si no sale. claro. Y había otro tema, me suena, que creo que lo hemos comentado tú y yo alguna vez, también el de no pensar, ¿no? No alimentar con los pensamientos
sino simplemente sentirlo con el cuerpo, pero no alimentarlo, ¿no? Sí, Porque esto ya sí. entonces te la hace enorme, una bola. Totalmente, ¿no? Esto que decíamos al principio también lo he pensado, ¿no? Cuando se van retroalimentando, ¿no? La sensación corporal, la emoción, los pensamientos, ¿no? Entonces yo a veces le llamo como quedarse con la emoción pura, ¿sí? La emoción que se ha generado. En la Gestalt hablamos como de 4 emociones básicas y yo creo que esta simplificación a veces ayuda mucho, ¿no? En el sentido de que pues tenemos como agradable la alegría, pero luego como desagradables pues puede ser eso, el miedo, la tristeza, la rabia. Mm, Entonces, de alguna manera, si puedo localizar a qué se parece y tira más a rabia, tira más a tristeza, a miedo, o a dos de ellas, ¿no? Las tengo un poco ubicadas y desde ahí me quedo con la sensación corporal, ¿no? Y quedarme ahí intentando dejar de prestar atención a lo que mi mente me cuenta, porque obviamente la mente, una vez conecta con una emoción, va a buscar momentos donde ha sentido esa emoción en el pasado y donde eso puede repetirse en el futuro. Y esto ha sido algo adaptativo, pero en el momento que estamos queriendo sostener una emoción deja de serlo, ¿no? ujú, Porque ya no claro. estamos queriendo resolver una situación de vida o muerte, sino que Mm, estamos queriendo simplemente poder estar ahí, atravesar lo que es concreto de ahora, del presente, no todos los traumas del pasado o todo lo que nos puede ocurrir, ¿no? mm, sí, 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 totalmente. Así que bueno, jo, genial. Creo que con esto tenemos bastante para trabajar. Espero bien, que las personas que nos estén viendo pues puedan incorporar esto en su día a claro, día. y Mil tanto. gracias, Anaís. Ha sido un placer Placer, hablar contigo y con muchas ganas de tenerte más aquí en Inspira. qué bien, y tanto. Un Muchas gracias. besazo. Un beso. Chao. Chao.